Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, bienvenidos al curso de Química General. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios con la finalidad de que tengas en cuenta para lo que va a ser la evaluación T1, ¿no? Y de esa manera puedas practicar o ampliar lo que ya has venido estudiando con respecto a los temas que se van a evaluar. Muy bien, entonces en este seminario de ejercicios, los cuales vamos a proponer, entonces, debido a tu esfuerzo y dedicación en el curso, demostrarás el aprendizaje logrado a través de la evaluación, ¿no? Una vez preparado en los estudios, estará listo para dar una evaluación parcial. Yo creo que sí, ¿no? Por eso justamente estamos proponiendo estos desarrollos con la finalidad, pues, que tengas lo necesario y puedas con éxitos, pues, desarrollar tu examen. Bien, recuerda que debes tener en cuenta lo que es materia, conversión de unidades, enlaces químicos, formulación y nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. El logro de sesión es que al finalizar la sesión, ustedes los estudiantes serán capaces de reconocer el aprendizaje logrado en la resolución de ejercicios sobre la materia, sistema internacional de unidades, el átomo, enlaces químicos y las funciones químicas inorgánicas, siguiendo un proceso lógico y coherente, fundamentando e interpretando sus resultados obtenidos. Pues son ejercicios que vamos a trabajar en nuestro seminario en esta oportunidad. No olvides que vamos a practicar entonces para nuestra evaluación T1 y desarrollaremos pues ejercicios que tienen como contenidos la materia, la conversión de unidades, los átomos, los enlaces y sobre todo la nomenclatura. Primer ejemplo, tenemos acá donde nos dicen el diclorofeniltricloro o DDT, cuya fórmula es C14H9Cl5, o sea, está formado por carbono, hidrógeno y cloro, fue utilizado en el siglo XX como insecticida. Al comprobarse que este material produce cáncer y daños en el sistema nervioso central, fue declarado como uno de los productos químicos industriales muy peligrosos. Por tal razón, en la actualidad su uso es muy restringido. Entonces viene las siguientes inquietudes. ¿Qué proposiciones son correctas respecto al diclorodifeniltricloretano, más conocido como DDT? 1. Es una sustancia pura. 2. Es un compuesto ternario. 3. Es una mezcla de 3 elementos. Entonces, de acuerdo a ello, entonces, ¿cuál de estas 3 proposiciones son correctas? A las cuales luego tendremos que indicar, ¿no?, de acuerdo a lo que nos está solicitando. Muy bien. En el número 1 nos dice, ¿es una sustancia pura? Lógicamente, ¿qué viene a ser una sustancia pura? Una sustancia pura es cuando se presenta el compuesto, ¿cierto? Solo, sin ninguna mezcla. En este caso nos está indicando el problema, correcto, la información, que se trata del diclorodifeniltricloretano, ¿cierto? O sea, es único. Entonces, quiere decir que es una sustancia pura. Entonces, es correcto. Entonces lo ponemos acá, correcto. ¿Es un compuesto ternario? ¿A qué se refiere cuando nos dice un compuesto ternario? Un compuesto ternario se está refiriendo a que debe estar formado por 3 elementos. Y vemos en la fórmula, como ustedes pueden observar en la fórmula, correcto, que está formado por 3 elementos, carbono, hidrógeno y cloro. Eso nos está indicando entonces, al formar por 3 elementos, entonces quiere decir que es un compuesto ternario, o sea, es correcto. Entonces no confundamos, ¿cierto?, con atomicidad. Atomicidad sí es contabilizar la cantidad total de átomos que forma la fórmula del compuesto, ¿cierto? Pero no nos están pidiendo atomicidad, sino nos están solicitando la cantidad de elementos que forman. Por eso nos está diciendo ternario, ¿cierto? Entonces por eso que indicamos que es correcto. Es una mezcla de 3 elementos, está formado por 3 elementos como estamos indicando en el compuesto ternario, pero no es una mezcla, porque está habiendo enlazamientos, está generando una molécula, ¿cierto? Una sustancia, y esto es
a través de enlaces químicos y por lo tanto entonces, como ya sabemos, entonces un enlace químico, ¿cierto? No es una mezcla, por lo tanto no es correcto en la tercera proposición que nos dice que es una mezcla de 3 elementos. Entonces aquí es incorrecto o falso, ¿no? Entonces ponemos incorrecto. Entonces, ¿qué proposiciones son correctas? Entonces serían la 1 y la 2. Y por ello, entonces la respuesta sería la alternativa de 1 y 2. ¿Correcto? Bien. Ahora nos proponen este otro siguiente ejercicio. Nos dice, la densidad de cierto ácido sulfúrico es de 1,55 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuántas libras nos indica? ¿No? ¿Cuántas libras de ácido puro se podrán obtener a partir de 100 galones de dicho ácido? Muy bien, entonces como nos damos cuenta es un problema, ¿no?, que se trata de conversión de unidades. Entonces, ¿dónde tenemos que tener en cuenta equivalencias? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, empezamos resolviendo a partir de la información que nos da. ¿De dónde partimos? Entonces, recuerden que tenemos que tener un punto de partida para empezar a realizar nuestros cálculos. Bien, entonces, ¿qué significa ello? Significa entonces que el punto de partida, al preguntarnos cuántas libras de ácido puro se podrán obtener de 100 galones de dicho ácido, entonces el punto de partida son los 100 galones, ¿correcto? Entonces colocamos entonces los 100 galones como punto de partida. Muy bien, entonces 100 galones. Ahí está, 100 galones, correcto. Entonces, ahora sí, una vez que de ahí partimos, de los 100 galones, entonces comenzamos a hacer las conversiones respectivas para llegar entonces a la unidad que nos están pidiendo entonces como pregunta, ¿no? La libra, ¿no? ¿Cuántas libras de este ácido puro se podrán obtener a partir de 100 galones de dicho ácido, ¿cierto? Del ácido sulfúrico. Muy bien, entonces comenzamos a trabajar las conversiones. Muy bien, listo. Ahora sí, comenzamos a convertir y buscamos una equivalencia con lo que son galones. Como nos piden libras y también nos están dando como dato la densidad, y la densidad está en gramos por centímetro cúbico, que es igual, los centímetros cúbicos es igual a decir mililitros, o sea, 1,55 gramos por centímetro cúbicos es igual que decir 1,55 gramos por mililitro, ya que los centímetros cúbicos es equivalente a un mililitro. Entonces quiere decir hay que pasar entonces a una unidad de galones a mililitros. Por lo tanto, buscamos una equivalencia que nos ayude justamente a ir transformando esta unidad de galones a mililitros. Y tenemos acá una equivalencia, como ustedes pueden observar, nos vamos a las equivalencias y tenemos acá una equivalencia donde nos dice que un galón es equivalente a 3,786 litros, ¿cierto? Muy bien, entonces haciendo uso de esta equivalencia, entonces colocamos un galón en la parte del denominador para que se pueda simplificar, ¿cierto? Un galón en la parte del denominador y el equivalente, que es 3,786 litros, va en el numerador, ¿correcto? Entonces ahí ubicamos 3,786 litros para empezar a realizar entonces ya las conversiones respectivas. Ahí tenemos entonces litro. ¿Estamos? Muy bien. Entonces de esa manera, galones, como ustedes pueden observar, galones con galones se van y estamos ya obteniendo en una primera unidad convertida que es en litros. Pero nosotros no queremos litros, nosotros queremos llegar a libras, pero lógicamente tengo acá, ¿no? Lo que tengo yo es que voy a usar primero la densidad, pero la densidad está en gramos por mililitro, ¿no?, que ya hemos indicado. Entonces estos litros lo paso a mililitros, ¿correcto? Muy bien. Entonces, continuando con la conversión, entonces por, y ahora sí, entonces ubico el equivalente, ¿no?, de el litro con el mililitro. Entonces colocamos acá que un litro es equivalente a 1000 mililitros, ¿cierto? Entonces de esa manera estamos procediendo a realizar las conversiones necesarias, las adecuadas, con la finalidad de que nos vaya entonces realizando las conversiones respectivas para llegar a la unidad que nos piden. Muy bien, entonces ya está, ¿no?, el equivalente puesto en forma de factor de conversión, y entonces litros con litros se simplifican y me va a quedar en mililitros. Y ahora sí, como ya está en mililitros, puedo hacer uso de ¿quién? Puedo hacer uso de la densidad que lo tenemos aquí, ¿cierto? Muy bien. Entonces la densidad nos dice que es de
de este ácido, porque se está tratando de la transformación de este ácido, es de 1,55 gramos por centímetro cúbico o por mililitro, ¿no? Como hemos indicado, centímetros cúbicos es equivalente a decir mililitro. Entonces, ¿qué significa? Que cada mililitro del ácido pesa o tiene un peso, una masa de 1,55 gramos. Muy bien, entonces esta equivalencia, o sea, esta densidad, que lo vamos a utilizar como equivalencia, la vamos a ubicar como factor ahora en el desarrollo, ¿no?, de la resolución de nuestro ejercicio. Muy bien, entonces, como mililitro está en el numerador, entonces ponemos en el denominador los mililitros. Entonces será 1,55. Vamos aquí, entonces 1,55 gramos, ¿no? Estamos colocando entonces la densidad como una equivalencia, como un factor de conversión en nuestro ejercicio, ¿cierto? Ahí está, 1,55 gramos y un centímetro cúbico en el denominador, ¿cierto? Que es igual a decir un mililitro, ¿no? Un mililitro. Muy bien, entonces de esa manera, correcto, 1,55 gramos por mililitro, que es igual a decir 1,55 gramos por centímetro cúbico, que es la densidad. Y haciendo uso como una equivalencia o con un factor de conversión, entonces los mililitros con los mililitros se van y ya me está quedando en gramos. Como ven, entonces de galones que yo tenía inicialmente a través de las conversiones respectivas, ahora ya lo llevé a gramo, ¿correcto? Bien, ahora sí, ya estoy en gramo, que es unidad de masa. Entonces voy a seguir utilizando ahora una equivalencia más, que lo voy a trabajar luego como factor para pasar los gramos aquí, para poder pasar los gramos que estamos en masa a la unidad que yo quiero llegar, que es libra, que también es masa, ¿cierto? Entonces voy a buscar una equivalencia que me dé de gramos a libra o de libra a gramo. Y ubicando, pues tengo acá un equivalente, ¿no? Que me dice una libra, ¿cierto? Es equivalente a 0,4536 kilogramos, ¿correcto? O también el equivalente que está por aquí, ¿no? Puedo usarlo también, que un kilogramo es equivalente a 2,205 libras. Bien, pero podemos utilizar, por ejemplo, el que está acá, ¿no? Que una libra es 0,4536 kilogramos, que es igual a decir también 453,6 gramos, ¿cierto? Porque lo que necesitamos es en gramos y lo estamos pasando ya también a gramos. Muy bien, entonces ponemos aquí, ¿no? Que una libra, entonces ponemos arriba una libra, ya que los gramos están en el numerador, ellos en el nuevo factor que estoy colocando deben ir en el denominador. Muy bien, entonces una libra va al numerador y el equivalente en gramos, ojo, ya en gramos, ya lo convirtiendo, lo hemos multiplicado por 1000, los 0,4536 que está en kilogramos lo multiplicamos por 1000 para pasarlo a gramos, entonces será 453,6 gramos, ¿correcto? Muy bien, entonces ponemos acá 453,6 gramos, ¿correcto? Que es el equivalente de una libra en gramos, ¿correcto? Muy bien, como ven, entonces gramos con gramos se simplifican y ya llegué a lo que es la unidad, a lo que me pidían convertir, que son la libra. Entonces ya llegué a la unidad que me solicitan en la pregunta. Ahora lo único que me queda es simplemente multiplicar o simplificar, o sea, efectuar los valores numéricos, porque ya las unidades se han simplificado, obteniendo de esta manera la respuesta final. ¿Cuál será la respuesta final entonces? Haciendo la operación respectiva, entonces me resulta que es de 1293,72 libras. Muy bien, entonces ahí está entonces el resultado final de la conversión que me solicitaban al entonces convertir, correcto, al convertir entonces los 100 galones, como ven ustedes iniciando, a libras. Bien, entonces tenemos el desarrollo de este ejemplo. Ahora tenemos este otro ejercicio donde nos solicitan lo siguiente, ¿no? Dice, forma un anhidrido con el azufre, ¿no? Forma un anhidrido con el azufre cuyo estado de asociación dice que para este azufre toma el estado de asociación más 6. Luego me dice agrégale una molécula de agua, en reacción química a la sustancia formada. Luego me dice le agregue el AlOH3, o sea, hidróxido de aluminio, y aplica la reacción de neutralización.
y luego me consultan qué sustancias formaste, ¿no? Y a todas las moléculas que formaste, colocarle su respectiva nomenclatura. Muy bien, entonces vamos a formar los compuestos respectivos según lo que nos indica, ¿no? el ejercicio, y de esa manera pues vamos a ir formando las sustancias respectivas. Muy bien, entonces empezamos con el azufre. Entonces ponemos aquí azufre, ¿cierto? El símbolo de azufre más 6, y nos dice que su estado de oxidación es más 6, ¿no? Entonces azufre más 6, correcto, está el azufre más 6, el cual me dice que, ¿no?, va a formar un anhidrido. O sea, ¿qué significa que forma un anhidrido? Significa entonces que va a reaccionar ¿con quién? Va a reaccionar con el oxígeno. Recuerden que para formar un anhidrido, este se forma con oxígeno, ¿no? O sea, es un óxido no metálico. Entonces con el oxígeno, cuyo estado de oxidación es -2. Muy bien, entonces voy a formar el anhidrido respectivo. Recuerden entonces que ello, ¿no?, es muy importante colocar los estados de oxidación. Muy bien, ahora sí voy a formar, pero me doy cuenta que para formar y cruzar sus cargas para formar el compuesto, esto si veo que se pueden simplificar, ¿no?, hay que simplificarlo, ¿no? Y en este caso sí se pueden simplificar, porque el azufre con estado de oxidación más 6 se puede simplificar con el oxígeno cuyo estado de oxidación es 2, ¿no? Entonces simplificando, mitad de 6 que es 3 y mitad de 2 que es 1, ¿cierto? 1. Entonces me quedan los estados de oxidación 3 para el azufre, o sea, los valores, ¿no? Porque los estados de oxidación siguen siendo más 6 para el azufre y oxígeno menos 2, sino que por simplificarse se convierten en 3 para el azufre y 1 para el oxígeno. Muy bien, ahora sí, cruzando las cargas, el azufre toma el 1 y el oxígeno toma el 3 y obtengo el primer compuesto, ¿cierto? El SO3, ¿correcto? Que me salió entonces el anhidrido formado. Entonces ya formé el anhidrido que me estaba pidiendo con el azufre más 6. Entonces, ¿cómo se llama este anhidrido? Entonces su nombre, colocando su nombre, será entonces el anhidrido entonces. Y como es con el azufre con estado de oxidación más 6, y si recordamos los estados de oxidación, el azufre tiene 3 estados de oxidación, más 2, más 4, más 6, y acá está trabajando con el mayor, y con el mayor entonces la terminación es ico, entonces será anhidrido sulfúrico. Entonces de esa manera hemos formado el primer compuesto, que es el anhidrido sulfúrico, ¿correcto? Entonces tenemos entonces este primer anhidrido formado. Muy bien. Listo, ya formamos nuestro compuesto, en este caso que es el anhidrido sulfúrico. Y luego me dicen, luego a este compuesto formado agrégale una molécula de agua. Muy bien, entonces al anhidrido formado, entonces SO3, ahora SO3, que es el compuesto que ya lo tengo formado, me está pidiendo ahora que le agregue una molécula de agua. Entonces, o sea, más H2O. O sea, quiere decir que voy a hacerlo reaccionar con agua. ¿Y qué es lo que se forma, cierto, al agregarle agua o al hacerlo reaccionar con agua a este anhidrido? Entonces sabemos que la formación de un anhidrido o de un óxido ácido, un óxido no metálico con el agua, nos va a durar a la formación del ácido, ¿cierto? El ácido respectivo, el cual el ácido empieza a formarse primero con los hidrógenos, en el cual vemos que hay 2 hidrógenos. Luego a continuación sigue el elemento no metálico, que es el azufre. Entonces ponemos ahí el azufre. Y seguido finalmente de los oxígenos. Vemos en el SO3 que hay 3 oxígenos y en el agua hay 1. Entonces sería 3 y 1, 4 oxígenos. Entonces será O4, ¿correcto? Y de esa manera formé mi ácido. El anhidrido entonces, el anhidrido sulfúrico, ¿no?, que ya lo tenemos acá su nombre, al combinarse con el agua forma entonces el ácido respectivo. ¿Y cómo se llama el ácido? El ácido respectivo, su nombre será de manera similar, sino que ya acá es un ácido, entonces ya no se podrá anhidrido, sino se pone la palabra ácido, ¿cierto? O sea, quiere decir que es un ácido, correcto, entonces pone la palabra ácido, y seguido del nombre de el que sigue, que ha provenido del anhidrido, entonces ácido sulfúrico, ¿no? O sea, el anhidrido sulfúrico se transforma en ácido sulfúrico. O sea, solamente cambia la palabra anhidrido
por ácido y el resto se copia igual, correcto. Entonces dando lugar entonces en este caso al ácido sulfúrico, correcto. Muy bien, listo. Entonces ya hemos obtenido entonces el respectivo compuesto que es un ácido al agregar al anhidro la molécula del agua. Luego me dice a esta sustancia formada ahora agrégale el AlOH3 que es el hidróxido de aluminio. Muy bien, entonces a esta sustancia, a este ácido formado me está diciendo al H2SO4. Entonces vamos a poner por aquí al H2SO4 que es el ácido sulfúrico. Me está indicando entonces que ¿no? Que le agregue entonces más AlOH3. ¿Quién es el AlOH3? Viene a ser el hidróxido de aluminio. Entonces aquí ponemos Al y entre paréntesis OH3, ¿no? Que contiene al ion OH, ¿no? El ion hidróxido que caracteriza a los hidróxidos, ¿cierto? Listo, ahí está. Muy bien, una vez que ya lo tenemos, entonces ahora sí vamos a proceder a formar el compuesto, ¿no? Recuerden que entre un ácido y un hidróxido o un hidróxido y un ácido, ¿qué es lo que se forma? Es una reacción de neutralización y se va a formar una sal. ¿Y cómo se forma la sal? Recuerden que la formación de la sal es cuando el ácido va a aportar la parte aniónica, ¿cierto? O sea, el anión, y el hidróxido va a aportar el catión. Entonces, ¿cómo generamos el anión en el ácido? Separando los hidrógenos del resto de la sustancia. Entonces, el SO4, lo vamos a poner aquí, el SO4, que va a generar el anión. ¿Con qué carga? Si se han separado dos hidrógenos, entonces será con carga menos 2 o 2 menos, ¿correcto? Entonces acá le ponemos menos 2 o 2 menos. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Se puede emplear. Y en el caso del hidróxido de aluminio, el aluminio es el que va a aportar, el hidróxido mejor dicho, el hidróxido de aluminio va a aportar el catión. El catión será del elemento metálico con su estado de asociación con la que está trabajando para formar el hidróxido. En este caso el aluminio con su carga más 3, ¿no? Porque es más 3 la carga con la que está trabajando el aluminio, ¿no? Entonces acá más 3. Listo. Con eso entonces estamos haciendo el procedimiento para formar entonces la sal respectiva que nos va a salir y como su producto agua, ¿no? Recuerden que un ácido con hidróxido va a dar lugar en una reacción de neutralización ácido, sal más agua, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo se forma entonces? ¿Cómo se forma entonces la sal? Entonces primero empezamos con el aluminio que cruza carga con el anión que viene del ácido sulfúrico que da lugar al anión sulfúrico, cambia icoporato, en el anión será el anión sulfato. Entonces tenemos el catión aluminio con el anión sulfato para generar la sal respectiva. Entonces, ¿qué hacemos? El aluminio cruza cargas con el anión sulfato. Entonces el aluminio toma la carga 2 del anión y el SO4 toma la carga 3 del anión, ¿cierto? Entonces cruzamos carga entonces al aluminio, empezamos siempre con el elemento metálico. Entonces el aluminio que la toma la carga 2 porque cruza carga, toma el 2 del sulfato, entonces será Al2. Y el sulfato que toma la carga 3 del aluminio. Como es SO4, entonces va entre paréntesis, ¿cierto? Entonces Al2SO está 4. Entonces entre paréntesis y 3 que es la carga, ¿no? Como ven, han cruzado las cargas, ¿no? Cruzado las cargas y de esa manera entonces se ha generado el compuesto que sale de un ácido y un hidróxido. Entonces el ion sulfato con el ion aluminio cruzó su carga, el aluminio toma el 2, como se lo ven, y el ion sulfato toma el 3 y de esa manera se generó la sal respectiva, ¿cierto? Y como producto secundario, más agua, lógicamente, ¿no? Más agua. Entonces quiere decir que este anión sulfato se ha unido con el catión aluminio y han formado la sal, y más bien acá el hidrógeno que se separa se va a unir con el OH que se separa y generan la molécula de agua, ¿no? HOH, generan entonces H2O. Entonces acá le ponemos más H2O, ¿correcto? Más H2O. Bien, una vez que ya hemos ya
completado lo que es la formación de los compuestos, entonces vamos a darle el nombre, ¿no? Porque nos pide dar el nombre del compuesto, porque nos dice qué sustancia formaste. Acá están las sustancias que vamos formando: anhidrido sulfúrico, ácido sulfúrico, y lo que obtengo, la sal, que es el sulfato, porque empieza el nombre con el nombre del anión, entonces era sulfato de aluminio, ¿cierto? Sulfato de aluminio, ya que el anión SO4 toma el nombre de sulfato porque proviene del ácido sulfúrico, la terminación ico por ato, ¿no? Entonces será sulfato, le ponemos ahí sulfato de aluminio, ¿cierto? Entonces, sulfato de aluminio. Muy bien, entonces de esta manera estamos respondiendo a lo que nos están solicitando con respecto al desarrollo de este ejercicio, en el cual entonces, ¿no?, nos dice qué sustancia formaste. Acá están las sustancias entonces que hemos formado anhidro sulfúrico, ¿cierto? Y le estamos poniendo su respectiva nomenclatura, ¿no? Ácido sulfúrico, hemos formado anhidrido sulfúrico, ácido sulfúrico y sulfato de aluminio, ¿cierto? Sulfato de aluminio, correcto, sulfato de aluminio. Muy bien, eso es entonces con respecto al desarrollo de estos ejercicios, que nos ayudan entonces a poder comprender, nos ayudan a poder entender, y para que ustedes puedan entonces, ¿no?, tener algunos ejercicios más que les ayude a complementar lo que ya ustedes han estudiado para su examen técnico. Bien, jóvenes, eso es todo en esta oportunidad y nos vemos en una próxima clase de ejercicios. Gracias y nos vemos